Vamos a hablar ahora de política con Lisandro Bregán, del fenómeno Marcelo Lewandowski. Impresionante, ¿eh? Un fenómeno. Que modificó la estructura hasta tuya. Hasta mía. Hasta tu vida. No quiero escuchar, Bueno, a Lisandro. así que me voy al living para recibirlo a él. Vamos a hablar de lo que dejaron las elecciones, de lo que dejó todo. Y sobre todo de estos fenómenos que se están dando en la política actual que tienen que ver con los que vienen de afuera. ¿Cómo andás, Lisandro? ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué sensación te dejó todo lo que sucedió el domingo? Muchas sensaciones. Primero, que los de afuera no son de palo. El primer gran dicho es esta cuestión de los que vienen de afuera, los que no tienen tradición política. Ya los argentinos estamos acostumbrados a ver con un tal Mauricio Macri, que venía del deporte y de la empresa, pero se fue dando como un batacazo interesante. Bueno, Lewandowski, Rueda, Granata, podemos ver también ahí. Y luego el tema Perote-Hapkin, que también, bueno, fueron los ganadores de la noche. Claro, y en relación a estos que vienen de afuera, bueno, lo de Lewandowski fue realmente impresionante porque le gana ni más ni menos que a la intendenta, ¿no? Y acá se mezcla un poco todo, fútbol, peronismo, reconocimiento. Se ve que en la provincia de Santa Fe conocer la cara es algo importante. Es muy importante. De hecho, en este fenómeno de los outsiders, como se dice en inglés, pero que para nosotros son los de afuera, los que vienen no del centro de la política específicamente, hay algo que es hay tres cosas como muy importantes que los distinguen. Una de ellas es que no tienen muertos en el placar, no tienen pasado político. Y esta cuestión también nos pone en una posición muy interesante porque no tenés que tener antecedentes de casta política, sino que mientras más por fuera puedas venir, mejor imagen vas a tener. No tiene que luchar contra la premisa que a veces hemos nombrado en comunicación política, que es que si sos político, la primera premisa es que mentís y que tenés que, en cierta manera, volverte creíble. Bueno, venir de afuera tiene una de estas ventajas de imágenes que son muy interesantes. Y el reconocimiento público, en el caso de Lewandowski, con una cuestión popular como el fútbol, en donde hay algo que se llama posicionamiento de imagen, que es básicamente meterte en las casas de las familias, como lo dice Tinelli, como lo hizo Lewandowski desde su lugar. Es algo que luego, en una campaña política, se transmite lo que se llama la evocación. ¿Qué es esto? Volver a evocar esos recuerdos emocionales en un partido de fútbol, en un comentario, en una posición ya política que tenía en sus comentarios también, y se capitaliza. Eso es algo muy importante y se ha visto a lo largo de la historia. Lo podemos ver en Trump, lo podemos ver en el mismo Mauricio Macri, lo podemos ver en alguien de la motonáutica como Daniel Scioli. Claro, también. Un jeje como quién, como claro, Palito Ortega. Claro, también es verdad. Sí. Bueno, el caso de Lola Reutemann también en su momento. Reutemann, exactamente. Bueno, y se está dando. Ahora, lo que uno nota es que, a diferencia de otros casos, como pasó con Del Cel o Anita Martínez, esta vez pasó para cargos legislativos, no para darle la responsabilidad de conducir una provincia o una ciudad, ¿no? Y arrasaron, porque los números realmente de intención, de voto, de acompañamiento fueron muy altos, y me parece muy interesante esta diferenciación. Cuando hay cargos ejecutivos, lo que se busca es que haya un liderazgo bastante fuerte, un liderazgo muy, muy marcado político. Por ende, en los representantes del legislativo se busca esta cuestión de representatividad, esta cuestión de una empatía mucho más fuerte, sin importar, si se quiere, su utilidad política, ¿no? Esta cuestión de realmente lo siento cercano, me va a poder representar. Esa máscara, esa cara me puede representar a mí un poco. ¿Pensás que, teniendo en cuenta esto, que también sucedió con Ariel Cosón y Amalia Granata, que bueno, ahí hay otra lógica también? Muy subestimada lógica. Sí, ¿de cuál? Contame. El tema de lo que tiene que ver con la fe, el tema que tiene que ver con los otros pañuelos que entran a jugar, ¿no? Esto es algo a trabajar más adelante, pero hay algo que ocurre en comunicación que se le llama burbujas de eco. Muchas veces uno tiende a llevar la mirada hacia un lugar, y lo cierto es que hay movimientos que se están cocinando a fuego lento, en donde a veces nosotros en los medios nos posamos tanto las miradas. Este es un gran ejemplo, el famoso el batacazo de Granata. ¿De dónde viene? Y es algo que se cocina. Y en relación a esto que sucedió este fin de semana con Susana Rueda también, ¿pensás que las listas a diputado nacional va a tener en cuenta, le va a prestar la oreja a esto que pasó para su armado? O sea, miren que a todos estos les fue bien y pueden meter colectora y llevar un montón de diputados atrás. Le presta históricamente atención a los outsiders, porque también una de las últimas variables que tiene que ver con que hablan claro, hablan fácil. Lewandowski, Rueda, están acostumbrados a conectar con el público, si no se tienen que ir. Entonces, esta ductilidad para poder conectar es fundamental en medio de una campaña política difícil, compleja, en donde comunicar, lo sabemos nosotros todos los que estamos en el estudio, es una vocación de servicio con el otro.
Entonces, eso para un candidato en plena campaña es importantísimo. El tema es qué pasa cuando se terminan las campañas. Sí. ¿Qué pasa cuando...? Claro, eso, bueno, eso es lo que hablamos también, ¿no? Cambiaron, ya Hapkin lo veíamos recién, Perotti dejaron de ser candidatos y ahora empiezan a armar su estructura de cara a diciembre. Sí, es el fin del candidato, lo que decimos en comunicación, y hay como 3C claves. La primera C tiene que ver con el consenso. Ya lo vimos a Pablo Hapkin en las primeras notas hablando de que de acá hasta que asuma va a empezar a construir consensos y que es muy consciente de que tiene una ciudad no del todo, bastante dividida en cuanto a apoyo de candidatos, y bueno, está haciendo esta cuestión muy inteligente, es bien de manual como debe ser, de construcción de una comunicación de consenso. Básicamente palabras como acuerdo, las manos, una cuestión abierta, habló un poco de esa primera intendencia de Wiener, o sea, es algo que está planteando del minuto cero de una manera muy inteligente y es excelente al nivel de comunicación. Después viene una segunda C, cuando se terminan las campañas en donde todos son candidatos ideales, todos son los sobrinos para los novios de la sobrina o los novios de la hija, todos bien peinados y perfumados. La segunda C es la más dura, que es la crisis. Va a haber una crisis, se enfrentan crisis comunicacionales o de cuestiones, se pasan facturas muy fuertemente. ¿Y cómo salen a bancar esa cuestión en medio de ya ser gobierno? Esa es la diferencia. Perotti va a ser gobierno, Hapkin van a ser gobierno. ¿Cómo comunican por fuera de ser candidatos y empiezan a comunicar una estructura de gobierno para todos los ciudadanos? ¿Por qué? Va a empezar a haber una exigencia. Y la última C tiene que ver con qué sucede cuando se retira el apoyo, la confianza. ¿Qué sucede cuando, yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno anda en bicicleta con rueditas y le sacan las rueditas y empieza a tambalear? Bueno, como candidatos andan con rueditas, ahora empiezan a gobernar y esa confianza que le fue depositada se empieza a regular, se empieza a sacar. ¿Cómo tambalea? Claro. Eso es algo que también es muy común y donde se empiezan a ver los pingos en la cancha también. Perfecto, Lisandro, muchísimas gracias. Por favor, Nacho, nos vemos el martes. Seguimos.